Amados hermanos, feliz día del Señor. En anteriores oportunidades he advertido a la congregación, como muchos otros hombres de púlpito en esta Europa moderna, de que vivimos tiempos en los que se cuestiona la autoridad, la autoritas, a todos los niveles y en todos los escenarios, en los hogares, en la calle, en el trabajo, en el ambiente civil, en el militar, entre las naciones, en los partidos políticos. Cuestionamiento de la autoridad. En nombre de la libertad se hace este cuestionamiento y además de ello observamos que hay un cuestionamiento de los absolutos. Todo es relativo, así que el piso se pone fluido y entonces no hay absolutos, no hay autoridades. Y nosotros, en cambio, como iglesia, tenemos que mantener el mensaje, la predicación del consejo de Dios tomado de la Escritura, en donde presentamos a Dios como un Dios soberano, soberano con S mayúscula, con letras capitales, soberano porque es un Dios creador, sustentador de todo el cosmos, un Dios que es soberano porque es rector y conductor de la historia, soberano, soberano porque la soberanía forma parte de su naturaleza, de su carácter, de su ser, soberano en sus designios, soberano en la ejecución de sus designios, soberano en la eficacia de todos sus designios, soberano que no necesita ni admite socios, soberano que no depende de nadie, soberano que no puede concebirse que en la planificación, en la preordenación, ejecución de sus propósitos haya lugar al más mínimo fracaso. Soberano porque no hay oposición que pueda alterar sus altos designios, su voluntad. Soberano sin excepciones. Creo que en esto estamos de acuerdo o deberíamos estar de acuerdo y forma parte de un presupuesto necesario para poder continuar con el desarrollo de la prédica de esta mañana. Esto lo tenía bien presente el pueblo de Dios desde hace miles de años. Leemos palabra de Dios, mensaje de Dios, de parte llevado al pueblo por el profeta Isaías. Habla Dios el Señor. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Repaso esta última línea. Yo haré todo lo que me propongo, dice el Señor. Isaías 46, 10. Sí, hermanos, su soberana voluntad es efectiva. Y quiero que esto sea una frase que flote en el ambiente en esta mañana. La soberanía de Dios no admite excepciones y es efectiva siempre. Ahora, a nosotros como iglesia nos toca predicar el mensaje de salvación a una sociedad que culturalmente no se considera perdida. Se considera autosuficiente. El humanismo ha alcanzado
niveles elevados. Así que se nos hace cuesta arriba predicar necesidad de salvación y camino de salvación que viene de un Dios que es soberano y la da por gracia a un mundo que no se considera perdido ni necesario de auxilio salvífico, porque se considera autosuficiente. Nosotros como Iglesia de Jesucristo, insisto, predicamos lo que aquel profeta desde un púlpito sumamente extraño predicó y recordamos. La salvación viene de Yahvé, la salvación viene de Dios. La salvación en su totalidad viene de Dios, del Dios soberano. La salvación viene de Dios. Sin embargo, esta casi veneración que hoy observamos por la libertad, por la autonomía del hombre, ha permeado la Iglesia, ha permeado el mensaje de los púlpitos y ahora he de advertir, de la mayoría de los púlpitos evangélicos, de tal manera que casi le acerca a la teología católico-romana, afirmando que la salvación necesita de las obras, aunque sea una obra de fe, cooperativa de parte del hombre. Es como que si Dios hubiera cedido en su soberanía cierta autonomía para que sea el hombre quien decida si es salvo o no. Esto forma parte del mensaje que se predica desde muchos púlpitos evangélicos hoy en día. Y encontraremos entonces la defensa del famoso libre albedrío. La soteriología, es decir, ese capítulo de la teología que estudia la salvación, ha entrado en conflicto y el siglo pasado ha sido testigo de este conflicto, como ya lo fue hace 500 años cuando la Reforma Protestante. Una salvación que nosotros hemos estudiado hace varios años en unos cuantos meses, talleres en nuestras tardes sabatinas, y en los cuales llegamos a afirmar desde la Escritura, porque hacíamos una teología bíblica sistemática, desde la Escritura llegamos a afirmar lo que hoy recuerdo. Me cito a mí mismo. El Padre conoce, elige, predestina y llama. El Hijo revela, redime, reconcilia e intercede. Y el Espíritu Santo regenera, reside, santifica y sella. Y la palabra de Dios me respalda al afirmar esto que hoy recuerdo. Vemos ahí cómo la Trinidad en pleno del Dios único en el cual creemos actúa a favor de nosotros para lograr la salvación desde el comienzo hasta su final. He escogido como texto base Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Lo van a encontrar proyectado en Reina Valera 60, la más usada versión en nuestras iglesias. Leo para ustedes. Escribe Pablo a la iglesia en Roma. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. Y amén, 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 porque esto es así. Hermanos, el mismo apóstol, lo recordamos, cuando insiste en escribir a otra iglesia diciéndoles: el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel y la llevará hasta su final. Comienzo y final. Es fiel. Nadie podrá interrumpir esta cadena, esta cascada de gracia, este proceso en donde el designio altísimo del Dios soberano se habrá de cumplir, porque nadie tiene el poder para interrumpirlo. De comienzo a final, Él comenzó y Él lo llevará hasta su final. Noten, hermanos, que en el pasaje que hemos leído, los verbos están todos en lo que en griego se conoce como pasado perfecto. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y este es un estilo muy tomado por los escritores del Nuevo Testamento y inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque garantiza, usando el verbo en pasado, que lo que aún no se ha cumplido está garantizado que se cumplirá. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas. Así que por eso lo leemos con los verbos conjugados en ese verbo, en esa cadencia del pasado perfecto. Yo advierto aquí, como ya solté la expresión, un orden que establece una cierta cadena, pero me hace recordar lo que es un refrán para nosotros, y al buscarle su origen lo encuentro en el siglo XVIII, en un filósofo escocés, y la frase les sonará familiar. Muy útil, por cierto, en el ámbito empresarial y en ciertas cadenas de mando. La frase dice esto: una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Una cadena no es fuerte por la fuerza de un eslabón súper fuerte. No, la fortaleza, la resistencia, el aguante de una cadena, la garantía de una cadena estriba en el más débil de sus eslabones. Y esto se aplica para la salvación que por nosotros ha preordenado, ejecuta y garantiza el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces quisiera hoy centrarme en el más débil de los eslabones de esa cadena salvífica. Hermanos, no lo hago a capricho. Les mencioné que en tiempos de la Reforma Protestante hubo debate, porque ante la presentación de Lutero con sus 95 tesis y con todos sus escritos, pues se levantó un hermano en la fe, quizá para su tiempo el mayor filósofo de Europa, Erasmus, el holandés de Rotterdam. Y frente a la teología que compartía junto con Lutero Juan Calvino, pues se levanta Jacobo Arminio. ¿Y cuál era la razón del debate? La razón del debate que se presentó en tiempos de la Reforma Protestante era que tanto Erasmus de Rotterdam, cautivado por ese optimismo humanista que caracteriza todos sus escritos, hermano nuestro en la fe, pero consideraba que en el hombre había buena voluntad y que el hombre cooperaba en su salvación de manera efectiva, decisiva. Algo igual, mayor aún, lo que escribió Arminio y los que le siguieron. Yo hoy
no me voy a centrar en lo que muchos creen que podría ser mi tentación, y es hablar de la predestinación, o incluso hasta de la elección incondicional, que estuvo presente en todos los reformadores del siglo XVI, que fue seguido por todo el movimiento puritano y por la Iglesia reformada hasta nuestros días. Sin embargo, una sola pincelada para que no queden dudas y no demos lugar al diablo. No hay elección en Dios si Él simplemente predestina a los que Él, por su omnisciencia, conoce que habrán de elegirlo a Él. ¿Qué caricatura tenemos de la soberanía de Dios? ¿Es soberano un Dios que escribe tu nombre en el libro de la vida simplemente porque sabe que tú decidirás a favor de Él en el futuro? No, hermanos, esto no es lo que encontramos en la Escritura. Si hacemos una teología que no saque textos con pinzas, sino que se respalde en todo el consejo de Dios revelado por el Espíritu Santo. Voy a citar a Erasmus de Rotterdam para que captemos lo que el libre albedrío que se predica desde la mayoría de los púlpitos evangélicos hoy en día, lo que el libre albedrío significa. Cito a este gran filósofo y hombre de Dios, con el cual no estamos de acuerdo en este aspecto. Comillas: por libre albedrío yo entiendo el poder de la voluntad humana por el cual el hombre puede aplicarse a sí mismo las cosas que conducen a la salvación eterna o apartarse de ellas. Y lo cito de nuevo: esto es el tal libre albedrío. Yo entiendo por libre albedrío, dice Erasmus, el poder de la voluntad humana, ese poder por el cual el hombre puede aplicarse a sí mismo las cosas que conducen a la salvación eterna o que le apartan de ella. Voluntad humana, porque para Erasmus, contagiado por ese humanismo renacentista, él consideraba que el hombre tenía todavía indemne su voluntad moral, a pesar de la caída, a pesar del pecado original y originante que afecta a toda la humanidad sin excepción. Es decir, tenía un optimismo antropológico. Yo no sé cómo manejaría este hermano nuestro, este gran filósofo, aquellos textos donde se nos dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno, que todos se han descarriado, que todos han tomado cada cual por su camino, que se han apartado, que le han dado la espalda a Dios. Pareciera que Erasmus no capta la gravedad del texto que nos habla de que estábamos muertos en nuestras transgresiones, delitos y pecados, muertos. La Escritura no dice enfermos, dice muertos. Por lo tanto, nosotros afirmamos que antes del acto de fe tiene que venir la regeneración, la vivificación, el nuevo nacimiento, que no es de voluntad ni tuya ni mía, sino que es voluntad del Espíritu Santo que engendra a los que el Padre ha elegido. El Señor Jesús, en una oportunidad y hablando con un maestro de la ley, uno de esos hombres de Dios, judío, le dijo: el que no nace de nuevo, permítame coloquiar la expresión, no es que no entra al reino, es que no puede verlo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús al maestro de la ley aquella noche
Es que no lo va a ver, no puede. Tiene que nacer de nuevo. La regeneración viene antes que el acto, que es un acto de fe. Que de paso la fe es un don de Dios. Esto no de vosotros, es un don de Dios. Y esto está vinculado directamente en la exégesis a la fe por la cual somos salvos y no por obras. Esto está tan claro en la Escritura que nosotros tenemos que repetirlo. Y estoy de acuerdo cuando a alguien que leí en esta semana afirmaba que esta soteriología que le concede al hombre el poder de decidir si le da luz verde o luz roja al plan salvífico de Dios es un atentado contra la soberanía del Espíritu Santo de Dios. Así de fuerte es. Hermanos, el énfasis que quiero darle a las palabras de hoy, a esta prédica, es que el llamamiento de Dios es eficaz, como lo es la elección, como lo es el conocimiento previo, como lo es la predestinación, como lo es la justificación, como lo es la santificación, como lo es la glorificación. Toda la cadena es eficaz. Aquí no hay eslabón débil. Y yendo al pasaje, quiero destacarles cómo, partiéndolo en tres, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, precisa el apóstol, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, a los que Dios se ha propuesto, que nadie puede cambiar ni alterar. Él es soberano, Él es eficaz, y Él se propuso llamarte a ti, llamarme a mí, Él se ha propuesto kletos, es el verbo, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está en adjetivo, kletos, que quiere decir son convocados, son llamados a que salgan de las tinieblas en que están y vengan a la luz admirable. Porque el mismo Dios que dijo, sea la luz, allá en el comienzo, es el Dios que ha hecho posible que en tu corazón y en el mío resplandezca la luz de la gloria en la faz de Jesucristo, en tu corazón y en el mío. Es el mismo Dios, es el Dios creador, es el Dios salvador. Hermanos, llamados, kletos. Y continúa luego diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Los conoció, hermanos, y nosotros nos medio conocemos, pero con lo suficiente que nos conocemos, sabemos que no somos mejores que los demás. Y nos conoció quiere decir que nos predestinó, no porque tú o yo fuéramos mejores. Hermanos, somos salvos por gracia. Él es quien ha puesto en nosotros, dice la Escritura, tanto el querer como el hacer, el desearlo, a Él nos lo puso Él en nuestros corazones. Ese querer acercarnos a la cruz, eso que nos conmueva su amor por nosotros, la encarnación, haberse hecho igual a nosotros, pariente para llevar en su espalda el pecado de todos nosotros, para que eso nos conmueva, ese querer lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Él es quien cambia mi corazón de piedra y tu corazón de piedra en un corazón sensible, en un corazón de carne. No podemos ser pacientes y cirujanos a la vez. Nosotros no podemos nacer de nuevo por voluntad nuestra. Es por acción soberana de gracia. Y gracias, Señor, solo gracias a ti. Soli Deo Gloria. Es por su gracia que nosotros hemos sido regenerados. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto cómo estábamos nosotros antes, para que bajemos un poco
el orgullo. Seamos un poco humildes delante de Él. Y Él habla de los que no son espirituales, llama no espirituales a aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Leo 1 Corintios 2:14. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Así que está definiendo al hombre, al que no tiene aún la experiencia del nuevo nacimiento porque no ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios para que se dé ese cambio radical en él. Dice que el que no es espiritual no acepta. Es más, no puede entenderlo. Y peor aún, en silencio o en palabra, las califica de tonterías. Es que no es esa nuestra experiencia cuando intentamos compartir o compartimos el mensaje de la salvación con tantas y tantas personas conocidas, cercanas a nosotros, familiares nuestros, amigos, vecinos. No pueden entenderlas. Para ellos es tontería, la desprecian como la despreciaban los griegos. No las aceptan. En esas condiciones no se puede decidir correctamente y aceptar. Es que hemos llegado a usar el verbo al revés, ¿eh? Cuando yo acepté a Cristo, vaya, Cristo tiene que darte las gracias de que te dignaste de aceptarlo, ¿eh? No, el que me aceptó fue Él. Y me aceptó antes de que yo naciera. Mi nombre está escrito en el libro de la vida por la gracia y el amor de Dios. Y punto. Es que tenemos que recordar, ¿acaso, cuando el Señor Jesús dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo os he escogido a vosotros? Quiero decirles que cuando rebajamos la soberanía de Dios en materia de salvación, lo estamos haciendo en nombre de nuestra soberbia. Es nuestra soberbia la que atenta contra la soberanía total de Dios. Y Dios se resiste a los soberbios. Y en el nombre de Dios les pido, no seamos soberbios. Démosle toda la gloria a Dios, al único Dios. Solo a Él la gloria. Bajemos la cerviz, no seamos soberbios. Aquí, el último párrafo, la última sección del pasaje, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, noten por favor, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ahí viene el kaleo, es la misma raíz del kletos. Y a los que llamó, a esto también justificó. Pareciera que nosotros consideramos eficaz el sacrificio, pero no consideramos eficaz el llamamiento. Consideramos eficaz la glorificación, pero no consideramos eficaz la elección. ¿Quién nos ha dado esa autoridad para nosotros seccionar, tasajear la soberanía de Dios en todo el proceso salvífico? Hermanos, les doy otra frase. La Iglesia viene a ser una asamblea de llamados, porque eclesia comparte la raíz de kletos.
Los llamados son los que se reúnen en la iglesia y forman iglesia. Iglesia, eclesia, es asamblea de llamados, pero de llamados con ese llamado especial, personal, irresistible, como lo llamaban los reformadores, de Dios para el hombre, para nosotros. Hermanos, un llamado que está preordenado por Dios. El apóstol escribe a su amado Timoteo algo que voy a leerles para ustedes en su segunda carta, y le dice: Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Hay algo más que agregar a esto? Amén, amén, amén. Él nos llamó con llamamiento santo. Ahí es, Él nos caleó con clesis santa. Insiste, Él nos trajo, es aquel llamamiento del Señor frente a la muerte, cuando le dice: Lázaro, ven fuera. Es ese llamamiento eficaz que vence 4 días de muerte en el amigo amado. Ese llamamiento que es irresistible. Ahora, tenemos derecho a levantar preguntas y pensar ¿por qué unos responden y otros no? El llamamiento, ¿por qué pareciera que no es eficaz la mayoría de las veces? Hermanos, en esto los reformadores fueron muy claros y lo toman de la Escritura. Hay un llamamiento general en la predicación del Evangelio. A todos hemos de llamar al arrepentimiento, a todos, al nuevo nacimiento, a todos, a la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, la misma Escritura nos dice un texto que hemos malinterpretado, porque muchos son los cletos y pocos los escogidos. A muchos se les llama, pero es que pocos han sido escogidos. Y los que responden adecuadamente al llamado eficaz son aquellos que son escogidos. Por eso entran en la cadena de la elección. Y por eso su respuesta al llamado, porque el llamado está en la cadena. Toda la cadena es efectiva en todos sus eslabones. Él no nos llamó, no te llamó a ti ni me llamó a mí porque seamos mejores o hayamos sido mejores. Nos llamó porque éramos elegidos desde antes, desde la eternidad. Por eso nos llamó, por el puro afecto de su voluntad, dice el apóstol en la carta a los Efesios. Por el puro afecto de su voluntad fue que te llamó y me llamó. Esto tiene que quedar claro en nosotros, porque a la gracia de Dios se le responde con gratitud, de rodillas, con amor, con santidad, con fidelidad, con firmeza, y dándole gracias de que esa gracia es la que nos preserva, para que podamos perseverar, porque nos sella como propiedad de Dios, y ya nada ni nadie nos podrá separar, nada, nadie, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en la Confesión de Fe de Westminster, año 1646, en Londres, hermanos nuestros en la fe se reunieron. Y en esta confesión de fe leo para ustedes este párrafo que tiene que ver con el llamamiento. Comillas. El llamamiento eficaz proviene de la libre y especial gracia de Dios solamente, no por cosa alguna prevista en el hombre, quien es totalmente pasivo en este respecto, hasta que,
siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo de Dios, es de este modo entonces capacitado a responder a este llamamiento y recibir la gracia ofrecida y comunicada a él. Aquí no hay desperdicio. Esto saldrá en una lámina para lectura más lenta y reflexión al respecto. Hermanos, el Espíritu Santo nos vivifica, nos renueva, nos hace nacer de nuevo y pone en nosotros entonces un cambio en nuestra voluntad, un deseo porque Él cambia no solo el hacer, es que Él cambia el querer. Ahora quiero seguir a Cristo, ahora quiero abrazar al Señor, ahora amo su ley, ahora quiero a mis hermanos de fe, ahora quiero formar parte de ese pequeño rebaño, ahora quiero. Hermanos, este es el llamamiento especial que no puede ser resistido por el hombre, porque está en la cadena efectiva de la salvación de Dios. El gran predicador bautista del siglo XIX, británico también, su púlpito estaba en Londres, Charles Spurgeon, escribe al respecto: un hombre no es salvo contra su propia voluntad, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee serlo. Y por eso es que nos confundimos a veces. Y cuando revisamos nuestro pasado decimos, pero es que yo deseé, yo quise, yo lloré, yo me alegré, yo me fui pensando, esa noche no dormí, dije tengo que volver, o yo levanté mi mano, o yo caminé, o yo decidí, porque yo sentí que, sí, hermano, el Espíritu Santo hizo que lo sintieras. Porque tu corazón dejó de ser de piedra, tu corazón pasó a ser sensible, sentía deseo de responder a ese llamamiento de esa forma. Podría afirmar algo que va a parecer un poco audaz. Hermanos, en el hombre hay natural resistencia a la gracia de Dios. Los que no resisten el llamamiento y la gracia de Dios son los que han sido llamados ya por Dios. Estos son los que no lo pueden resistir. Nosotros, cuando hemos recibido el llamado de Dios, hemos tenido momentos de resistencia, a veces días, horas, instantes, meses, y hay resistencia, sí, pero al final la resistencia es vencida por el Espíritu Santo de Dios, porque su llamamiento es eficaz. Y al momento en que nos hace nacer de nuevo, deseamos lo que antes no deseábamos. Cambia en nosotros todo. Por eso entendemos. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios les explica cómo es el fenómeno. Y leo para ustedes. Él les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. ¿Y nosotros qué? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los llamados. O sea que a todos se les predicaba en Corinto. Solo los llamados lo entendían, que en Cristo había poder y sabiduría de Dios para salvación. La mayoría no, solamente los cletos.
se puede resistir la gracia de Dios. Y por eso estoy de acuerdo con un teólogo presbiteriano, ya en la presencia del Señor, estadounidense, Robert Sproul, cuando él dice que la gracia de Dios es resistible, pero explica por qué. Dice, es que los hombres naturalmente la resisten, y pone entonces en ese comentario, pone palabras de Esteban, el primer mártir, ¿recuerdan? Esteban en su discurso, ya poco antes de ser apedreado, le dice a todos los judíos, les dice, ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres lo hicieron. Hechos 7:51. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres lo hicieron, porque vosotros sois incircuncisos de corazón, incircuncisos de oído. Sí, hermanos. El llamamiento es eficaz. Cuando Dios llama, es eficaz porque llama a los que ya están en la cadena de salvación. Y ese eslabón no es frágil, como nos lo han hecho querer que creamos. Cuando yo escogí este pasaje, ya voy ahora sí terminando, cuando yo escogí este pasaje a comienzos de semana, dudé, porque había otro que me llamaba, me tentaba, me gustaba. Y son palabras de Jesús que arrojan toda la luz necesaria sobre el tema. Leo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Una vez más, gloria a Dios. El Señor Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, mi llamamiento la oyen mis ovejas, ovejas que mi Padre ya me ha dado, me las dio desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, somos ovejas, somos miembros de su rebaño, porque Él nos ha hecho miembros del rebaño. Él es el que añade a la iglesia a los que van siendo salvados. Que toda la gracia sea para Él. La sola gracia de que hablaban nuestros hermanos hace 500 años, simplemente yendo a la fuente, y que sol y deo gloria, porque el que nos ha llamado porque somos suyos desde antes de la fundación del mundo. A Él las gracias